Perfecto. Ahí estamos de nuevo. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Estamos ahí tratando de transmitir y se nos complica el tema de sumar a Augusto como invitado, o a Augusto de la casa, por supuesto, pero les agradecemos a los que están del otro lado, como diferido, por supuesto, ya sea los que están desde YouTube o los que lo vean directamente ahora cuando termine en Instagram. Ahí estamos. Parece que pude. Ahí está, perfecto. Ahora sí, A ahí ver, estamos. ahí está, al fin. No Ahora sé sí. qué onda. Sí, parece, yo también tuve que reiniciar la aplicación, así que son por menores. Qué locura. Sí, yo ya Bueno, buenas pensé noches. que era el celular. Buenas noches a todos los que están. Buenas noches a los que están conectando, gracias por estar ahí. También a los que están en diferido, por supuesto, que sabemos que va a pasar cuando esté ya compartido de manera inmediata en Instagram o, como decimos, subido en YouTube, que eso también va a pasar. También les avisamos que en estos días se va a subir la repetición del directo con Eric Harris, así que en YouTube va a estar disponible también. Bueno, hoy nos convoca un tema que es por demás interesante y que integramos una perspectiva patriótica, como suele ser siempre en nuestros análisis, pero este caso para aproximarnos a un tema que es universal, que es el ser humano y la condición humana. Porque con varias de las agendas de ya sea el Foro Económico Mundial o las mismas intenciones de la ONU con sus burócratas de establecer criterios o objetivos de desarrollo sostenible, como ellos le dicen, nos quieren meter en una realidad en la cual el ser humano cada vez vale menos, se degrada la condición humana a una condición cuasi inferior al mismo animal. De acá no se trata de decir que los animales no valen, pero sí darle una trascendencia a la condición humana, que es algo que obviamente los animales no llegan a ese nivel de dignidad, el cual deberíamos respetar. Bueno, lo que nos convoca hoy es este libro de acá. Lo recomiendo, lo recomiendo porque es Harari, el que no lo conoce, es un historiador israelí que pertenece al Foro Económico Mundial. Tiene muchos libros, casi siempre son bestsellers, pero este me llamó totalmente la atención por un tema de que habla de justa, justamente sobre una temática que acá no se toca. Prácticamente en Argentina es muy... No, no, es de cosa de locos o cosa de películas o de series. Prácticamente si uno lee esto lo puede asociar con Black Mirror o algunas que otras películas o series, lo que sea. Eh, es muy interesante, la verdad lo recomiendo. Yo estoy totalmente... Hay algunas cosas que comparto porque Harari es inteligente, hace todo una retrospección, va desde lo antropológico, desde el origen del hombre, eh, cómo va evolucionando el hombre desde miles de años y va tocando muchos periodos de la historia, ¿no? Cómo va integrándose al hábitat, al ambiente en el que vive, cómo va progresando, cómo va socializando y principalmente cómo va generando las herramientas de trabajo para ir produciendo su alimento, sus necesidades. Eso es lo principal. La evolución del hombre, las manos es algo fundamental porque es lo que le permitió manejar las cosas y encima crear, porque además de
Lo interesante nuestro es que a diferencia de los otros animales es el tema del lenguaje, la comunicación, pero también el tema de llevar lo que pensamos, poder llevarlo a la práctica. Entonces las manos nos permiten crear cosas que nosotros pensamos. Bueno, Harari va haciendo toda esa, va contando toda esa evolución humana, hasta que se pone en un punto muy medio turbio porque yo coincido mucho en lo histórico coincido mucho, el tema es, de acá en adelante, ¿qué le depara al ser humano como fin, digamos, el ser humano como especie, hacia dónde va? Si uno lee el libro es muy, ya de por sí es muy, él aplica lo que piensa, es muy, está muy direccionado el libro hacia dónde va. No, es muy materialista y relativiza al ser humano. Eso lo habla muy bien Miklos, pero el tema de la relativización del ser humano a comparación de lo que puede llegar a ser la máquina o la tecnología, él dice el ser humano ya está, llegó a un punto en el que no va a poder superar a la máquina y de acá a un par de años, él habla, un periodo de transición de 100, 200 años, que el ser humano pase a ser un cyborg, es una combinación entre máquina y persona. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que dice es que de acá en adelante no hay que la tecnología, la medicina, la tecnología y todo eso no sirve para no tiene que servir para mejorar al enfermo, sino que toda la tecnología y el progreso tiene que servir para mejorar al sano. El sano es el que tiene que vivir más. Entre comillas, encima. ¿Por qué? Porque el sano es el que va a producir, el sano es el que va a generar, crear cosas, es el que va a trabajar, porque principalmente va enfocado a eso. Si bien él habla también de que el ser humano busca la felicidad, ya no busca bienestar en la religión, no busca bienestar en temas que tengan que ver con el espíritu, eso está totalmente alejado actualmente del ser humano. Entonces, el hombre solo satisface sus pasiones, y el ser humano va a crear elementos y cosas para satisfacer sus pasiones, que eso lo va a hacer feliz. A eso se reduce el ser humano, por lo menos lo que postula Harari. El ser humano actualmente, como es una serie de algoritmos bioquímicos, lo único que va a buscar es satisfacer todas esas necesidades que le genera los algoritmos, que dice él. Entonces, porque como no existe alma, no existe un yo, no hay un yo, somos una serie de algoritmos nosotros, biológicos. Y como estos algoritmos biológicos ya llegaron a un tope, la máquina nos va a reemplazar, y va a ser natural que nos reemplace. Entonces todo va a apuntar a que el ser humano, si uno lo lee a Harari, prácticamente se autodestruya. Es la autodestrucción del ser humano. Y igual hay cosas acá que no voy a nombrar, porque si nombro algunas cosas nos van a censurar más de lo que estamos, pero
se asemeja mucho a alguien del siglo pasado que también hablaba del superhombre. Es muy, digamos, como que es interesante, pero bastante oscuro también lo que propone, porque lo vende como algo, ahí vamos, ese es el camino, esa es la evolución, pero está repitiendo un discurso que ya pasó y causó, digamos, socialmente cosas a las que se supone que no tendríamos que volver, pero que hace 2 años volvimos más o menos a esas violaciones de derechos básicos universales, que después de ese periodo se había llegado a un acuerdo que no debía volver a violentarse. Bueno, acá lo que pasa es que ya el ser humano pasa de ser un fin en sí mismo a ser algo que se maneja, que es moldeable, Un medio. A mí me gusta cuando Miklos habla de el hombre pasa a ser una plastilina, que algunos lo pueden modificar, lo pueden transformar, le pueden ir agregando cosas para ir mejorándolo. Entonces, la verdad es que Harari hace un muy buen trabajo, porque te atrapa como lo va contando, pero la tesis en sí está muy direccionada, hay cuestiones muy discutibles, hay demasiado discutibles porque el libro es de 2018, y uno ya viendo más o menos lo que fue pasando en estos 5 años, puede ir viendo que en algunas cosas que escribió, le erró totalmente, porque él en un punto dice, el hombre llegó a un punto en el que solamente busca su felicidad porque ya superamos las hambrunas, superamos las guerras, superamos absolutamente todo. Y uno en 2023, por lo menos acá en Argentina, se pone a pensar, tenés hambre en el conurbano bonaerense, tenés hambre en el norte, ni hablar de África. Entonces él dice, esto ya lo solucionamos. Claro. Y dice, esto ya lo solucionamos. Y es mentira. Está solucionado en una ínfima parte de lo que es la sociedad a nivel globo terráqueo, ¿no? Es ridículo lo que plantea en ese sentido. Y ni hablar que después se vino la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ya de por sí, ahí hay un error. El hombre volvió a las guerras, volvió al conflicto. Ni hablar lo que pasa en Medio Oriente y lo que está pasando en África ahora también. Entonces, hay algo en el ser humano que lo hace impredecible también. No es todo, digamos, el algoritmo detecta cómo pienso, que puede ser que con nuestros celulares detectan absolutamente todo, saben qué vemos, qué nos gusta, etcétera, etcétera, pero hay algo de impredecible también en la esencia del ser humano, porque puede cambiar, no es que estos algoritmos biológicos que él dice siempre son iguales y ya está. Puede ser que en muchas personas pase esto, que no modifican su manera de pensar, su manera de actuar, sus gustos, sus pasiones. Puede ser que no cambien, pero en muchas personas sí pasa eso, que uno va madurando y va evolucionando, va teniendo diferentes vivencias. En un periodo quiere estudiar, en otro quiere formar la familia, en otro, no sé, se vuelve, no sé, un poco más religioso, o lo que sea, se vuelca a diferentes cosas que lo van transformando también. No es que el ser humano es lineal. Tenés matices, tenés vaivenes, tenés superaciones. Creo que en ese sentido
es muy contra... ya de por sí, bueno, con el diario del lunes uno dice, bueno, Harari se equivoca en muchas cosas, pero sí uno puede decir, está bien, pasa esto, pero hay estructuras, ya sean estados o estructuras supranacionales, lo que sea, que sí, o ONGs, que van direccionando también eh, a esto, digamos, ¿no? A estos postulados. Ahí, Davos, no sé, tenés publicidades también no sé, de shampoos o lo que sea, que no me acuerdo, hace un par de días vi una publicidad, creo que era de sí, de tintura de pelo, que decía, o de shampoo para pelo teñido, que decía, lo natural es lo que vos crees que es natural. O sea, ya de por sí lo biológico lo revienta. Entonces, obviamente jugaba con el tema de pintarse el pelo y todo eso. Pero ahí ya tenés esos mensajes de lo natural biológico no existe. Lo natural es lo que vos creés que es natural. Tu autopercepción, digamos, ¿no? Eso ya ahí tenés un sí, mensaje en una publicidad metido. Entonces se va haciendo ese trabajo de ir, que obviamente es psicológico y puede que a algunos les entre de lleno el mensaje y diga, ah, sí, yo pienso esto y es así, y te relativiza justamente la biología o lo que es el ser humano. Eh, tenés ya esos mensajes, y tenés películas, tenés un montón de cosas que te van tirando, te van bajando línea, y que se quiera o no, eso va haciendo que el colectivo de la gente vaya aceptando esos dogmas que, no sé, avanzados los años, uno ya lo toma como una verdad absoluta. bueno, ese es Y el mensaje sí, revolucionario, justamente. Es el típico mensaje revolucionario que busca ir y apelar a la mente colmena, porque justamente apela al lado colectivista, pero no solamente desde el mensaje, sino desde la propuesta, porque la propuesta inclusive, si tiramos un poco más de la cuerda, la propuesta de interfaz de las mentes en una gran mente colectiva, bueno, es eso básicamente. Es que haya una gran mente y nos conectemos a Internet a partir de un chip implantado, en parte, como una de las grandes propuestas que no son ninguna conspiración, ya están dichas abiertamente, ya estas cosas no están ocultas, no son secretas, es información sí, a la que puede acceder muchos, pero por el exceso de información justamente no accede muchas personas. claro, tal cual, es así. Bueno, algo que capaz hace 2 años uno decía, qué cosa, qué conspiranoico que sos o qué loco que estás, es decir, no sé, nanochips en todo el torrente sanguíneo. Y Harari justamente dice, en un futuro, lo ideal sería que el ser humano tenga nanochips en el torrente sanguíneo y que voluntariamente el ser humano le entregue los datos biométricos y bioquímicos, etcétera, etcétera, a las empresas que usan esos datos para poder detectar X enfermedades, X cosas, ¿no? Pero que el ser humano, ya mimetizado con toda esta tecnología, entregue absolutamente todo, hasta lo que tiene que ver con la propia biología del ser, todo lo que pasa dentro del cuerpo, entregarlo al Estado y a las empresas. Que ojo, Ya no es, digamos, un tema que capaz hace 10 años sí uno decía conspiranoico, este es conspiranoia, no. Esto ya es un mensaje que viene bajando desde el Foro Económico Mundial bueno, directamente. el tema del Estado, porque estamos hablando de estados, a ver, si vamos a un análisis concreto sobre lo que es el globalismo no elimina el Estado, pero sí lo parasita, lo usa para sus fines, lo subordina a los fines de los objetivos globales. ¿Por qué? Porque sabe que el Estado
siempre va a ser el elemento que va a coercionar a la ciudadanía, porque no se puede establecer una ciudadanía global de forma completa, es imposible, pero sí lo hace de forma, podríamos decir, federativa, ¿no? A partir de los estados. Acá lo que me interesó son varios puntos que tocaste. Por un lado, mencionaste a aquel personaje del siglo XX que apelaba al superhombre, pero en realidad es una versión tirada un poco de los pelos del superhombre. Porque el mismo Nietzsche fue el que yo recomiendo, al que cualquiera que empiece, yo leí la obra completa de Nietzsche. Así que me planto ante cualquiera que me lo quiera discutir. Pero justamente, si alguien quiere empezar a leerlo, porque es un autor que le parece de alguna manera interesante o le despierta alguna curiosidad, yo recomiendo, para leer algo corto, El ocaso de los ídolos, porque ahí está, ahí hay un resumen muy básico, se lee muy rápido, es muy simple, muy sencillo, pero a la vez muy contundente, de lo que es el pensamiento de Nietzsche. Hay un apartado, un capítulo específico que se llama Los que quisieron mejorar a la humanidad, y se refería desde el código de Manú en la India, las tablas de Moisés, etcétera. Y va haciendo un recorrido hasta lo que es el occidente, que desde la misma religión se ha ido hecho materialista. Se ha ido haciendo materialista, inclusive promovido desde la religión misma. Entonces, estamos en un mundo que perdió la idea de trascendencia, no perdiendo la religión, sino teniendo religión, pero perdiendo la idea de trascendencia, que inclusive en otras épocas se podía tener hasta por gente que no creía. Entonces, la idea de trascendencia de, por ejemplo, el Imperio Romano ponerse objetivos políticos, lo cual hace un imperio que es una vasta unidad política de ciudades anexadas, pero compartiendo una libertad relativa sobre cultura, manejo de los asuntos públicos inmediatos, lo que hoy podríamos considerar en términos de municipal o provincial, en caso argentino, o de estados subnacionales, ¿no? Estamos hablando de una libertad política y un concepto de ciudadanía englobando una gran unidad política. Bueno, eso requiere de un proyecto. Así como hablamos varias veces en el pasado, requiere de objetivos nacionales, en este caso, ¿no? Si hasta hablamos de la época de los estados-nación, objetivos nacionales para que esa nación no caiga en la anomia y en lo que sería digamos, la posibilidad de la fragmentación social, y con ello, bueno, ya sabemos los escenarios que se pueden producir por fragmentación extrema, ¿no? Ese peligro de secesión, bueno, todas las cuestiones territoriales. Pero acá lo que me refiero es que los que han querido mejorar a la humanidad, como decía Nietzsche, han sido los que la han deformado, los que le han destruido, digamos, la cuestión, lo que hace al hombre, al ser humano naturalmente, porque Nietzsche reconocía que había una naturaleza en el hombre. Entonces, toda esta gente que toma el mensaje del superhombre lo toma, obviamente, borrando lo que no le conviene. Y el mensaje de superación de lo que era el hombre en cuanto a lo mediocre, no en cuanto al ser humano en sí, sino algo que constituía como mediocridad, bueno, acá lo plantearon, por ejemplo, José Ingeniero, es un autor argentino que se referenciaba a Nietzsche. O sea, es otro planteo, es otra cosa totalmente distinta. En cambio, acá se está hablando desde un lugar, como Harari, vos mismo lo mencionaste, Harari se plantea que la pobreza, las guerras, las hambrunas ya se eliminaron. Tenemos Ucrania, tenemos el conurbano, tenemos el sur de la capital federal, tenemos, ni hace falta irse a África, tenemos el ejemplo más cercano acá. Y acá nomás. Acá nomás. Y lo interesante es que, ¿por qué plantea eso? Porque claro, se pone en una situación él de universal, como si él estuviese flotando en la estratosfera y no perteneciera a ningún país, por supuesto. Porque dicho sea de paso, en Israel, él pertenecería, por así decirlo, al bando de los globalistas, no de los patriotas. Entonces, es más, critica a los patriotas él. Critica a Netanyahu, sí. Critica a Netanyahu y de los patriotas israelíes, pero justamente él que plantea un esquema de darwinismo social, en el cual los más aptos solamente sobreviven, se parecen más a los enemigos del Estado. Entonces, bueno, eso es interesante considerar. Si te pones a pensar, en verdad si te pones a pensar, no, si uno lo lee al libro,
ya de por sí deja sentado de que este tipo de tecnologías o de mejoras que va a tener el ser humano, lo van a tener las élites. Y va a haber una gran Claro, masa de población que está la pregunta, ¿cómo vamos a contener a esta sociedad, a esta gente que sobra? Eh, a esta, y hasta es bastante duro cuando dice no sé si decía rejunte, pero yo lo pongo así, pero rejunte de inútiles, usaba esa palabra, inútiles, inútiles que no van a servir para nada ya en este mundo en donde el ser humano esté mezclado con, bueno, ya de por sí actualmente se cuestiona que hay gente que sobra y que no hace nada y no va a servir para el sistema económico y de producción que se está viviendo. Entonces, él abre esa pregunta, ¿qué se va a hacer con esto? ¿Cómo va a pasar el tiempo esta gente? Y pone como solución o una posible solución el tema de las drogas y los juegos y los videojuegos. Que la gente, digamos, que ya no tiene acceso al sistema económico, queden prácticamente como un paria, perdiendo tiempo jugando y drogándose. Y ya de ahí uno puede decir, ¿para qué se quiere? Y por qué también hay algunas ONGs que presionan para que se legalicen determinadas drogas. Entonces, el trabajo es de a poco, pero bueno, ya uno cuando los lee, los escucha, porque también hacen entrevistas y todo eso, más o menos ve hacia dónde apunta, pero el tema es también qué hacemos nosotros como contraposición a esto, ¿no? Porque esto de relativizar al ser humano, ya decir que el ser humano llegó a un límite y ya prácticamente pasa a ser inútil, que una cosa lo supera, una máquina lo supera, es discutible todo eso, porque primero los algoritmos actúan si el ser humano los deja actuar. Sí, hasta ahora no veo, que yo sepa, no existe ningún robot que se maneje por sí solo y haga todo por sí solo. Porque si yo lo desenchufo, le reviento la batería, creo que no deja de existir. Entonces, si uno, digamos, acepta esto es porque quiere prácticamente. Y si no, le buscará la vuelta para que integrara a toda esta gente o a los mismos trabajadores de estos tiempos a lo que se viene, porque acá no se trata de negar la tecnología, justamente estamos haciendo esto ahora con Lucas, estamos comunicando, contando, charlando, lo hacemos mediante la tecnología y celebramos eso, celebramos que existan estas facilidades que nos brinda la tecnología. Es más, podemos estar hablando con gente de otros países, nos comunicamos con gente, no sé, de Europa, de otros lugares de América, y eso se celebra, y se celebra también que en la producción económica, en la producción de la industria, exista tecnología. El tema es enseñar al ser humano, o a las personas, o al trabajador, que aprenda a manejar las máquinas y que las mejore. Ya sea, no sé, programando, haciéndoles mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas como para construcción de máquinas. Eso todavía hay cosas que de acá a muchos años el ser humano lo va a seguir haciendo, porque la cabeza, la creatividad del ser humano, esa voluntad de hacer, existe en el ser humano. Está bien, lo pone también en cuestión un poco Harari, de que en algún momento eso se va a terminar. Pero las necesidades las tiene el ser humano. Y el ser humano siempre creó cosas porque necesitó, pasó cosas malas
Entonces necesitó mejorar la realidad y el ambiente en el que estuvo. Eso lo tiene el ser humano. Fíjate algo importante, Augusto, sobre eso que estás mencionando. El ser humano tiene la necesidad y al mismo tiempo el potencial de que por la necesidad pueda superar el accionar del estado de necesidad. O sea, ¿qué quiero decir? Lo voy a decir de otra manera. El ser humano tiene necesidades que satisfacer y al mismo tiempo no solo puede con creces satisfacerla, sino inclusive aplicar esa misma acción para cosas que están más allá de sus necesidades. Es decir, impulsos creativos, eh, mejoras, expresiones, expresiones de su propia naturaleza y de su propio ser, el arte, la filosofía, la poesía. Es decir, hay toda una cuestión de fenómenos que, como diría Sir Roger Scruton, no tienen una utilidad. Harari, que hablaba de los inútiles que no van a servir en la humanidad, y se pone en la poltrona para hablar quiénes son útiles y quién no, como para decir, esta gente sirve para vivir y esta gente no merece vivir. Bastante Tremendo, es tremendo, es duro, cuando uno lo lee es tremendo. Yo quedé sorprendido que sea tan abierto a decir eso. Se supone que se hizo una guerra para evitar este tipo de discurso, y bueno, alguien lo trae desde el mismo Foro Económico Mundial, ¿no? Eso es una paradoja. Pero fijémonos justamente que todas esas cosas son cuestiones que no son útiles en términos materiales, en términos económicos ni mercantiles, pero hacen a una necesidad de tipo, si se quiere, superior del ser humano, no una necesidad de satisfacción de bienes Material. o de bienes materiales o inclusive de instintos, que eso está, que no hay que negarlo y que forma parte de la naturaleza humana, pero es más completa la naturaleza humana, eso es lo que queremos decir. Ahora hay un aspecto, si se quiere, en todo eso que es geopolítico, porque por un lado hay varios, por ejemplo, que varios obviamente desde una perspectiva quizá más orientada desde lo, entre comillas, occidental, entendiendo occidental como el mundo atlántico o anglosajón, pero que de alguna manera advierten sobre cierto intento de China, por ejemplo, como potencia, de suscitar una desindustrialización del mundo occidental, eso sí, es cierto, lo venimos diciendo hace mucho, el tema de que China obviamente quiere ser la gran madre industria y el resto que sean subordinados de materias primas y un rol obviamente secundario dentro de la división económica, ¿no? Internacional del trabajo, como se diría. Pero al mismo tiempo, vemos, dicen algunos conferencistas, a mí me ha llamado la atención porque ya lo he escuchado de varias voces que vienen de lugares completamente distintos, que China va a apelar en países que son subordinadamente económicamente subordinados, mejor dicho, a las cuestiones que hacen a una reivindicación del pasado. Y esto a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque precisamente apunta a lo que mencionabas, de que se va a proponer de alguna manera hacer una élite que tenga pleno acceso a la tecnología y ciudadanos globales de segunda o de cuarta que sean más que parias, que apenas tengan acceso a videojuegos y drogas. Es decir, a lo más elemental, rústico de la tecnología. Es decir, es como el advenimiento posible de un escenario de nueva Edad Media, si se quiere. Y eso es algo que no solo se plantea desde esos sectores. A mí me ha llamado la atención también que lo ha planteado un autor que fue, digamos, fue profesor en el Instituto de Tecnología de Nueva Jersey y enseñaba filosofía de la tecnología, precisamente. Un autor que se llama Jason Reza Georgiani, me llamó la atención que plantea que justamente se viene algo por el estilo de parte de ciertas élites que quieren monopolizar el uso de la tecnología. Entonces, a mí eso me llama la atención porque, claro, la apelación al mundo supuestamente tradicional o una supuesta idealización del pasado también puede llevar al punto en que terminemos volviendo a una especie de esquema medieval, pero del siglo XXI, y justamente
por eso no se trata de ir en contra de la tecnología, sino en todo caso mantener la dimensión humana activamente dentro de la tecnología. Es decir, que nunca se pierda el elemento humano, que nunca se pierda la aspiración hacia adelante, ir hacia adelante, plantear, defender una idea de futuro, pero una idea de futuro justamente que sea realmente humana, que no sea justamente deshumanizante, ni que genere una situación como vemos, ¿no? Como estamos planteando, ¿no? De elites que se queden con el uso de la tecnología, mientras los pobres mortales apenas les alcanza para drogarse y jugar videojuegos. O sea, Vos estamos hablando de que fijate, qué alternativas tenemos, ¿no? vos Para fijate, integrarnos al mundo de forma soberana o de forma alienada. es verdad, tal cual. Eh, Vos fijate ya desde el punto de vista, no, desde el lugar en el que se para él cuando dice que se solucionó todo y que propone cosas nuevas, ya de por sí deja de lado los problemas que está pasando mucha gente que tiene necesidades, ya de por sí cierra la discusión al resolver esas problemáticas de las sociedades. Se cierra la discusión porque eso ya se solucionó. Entonces, digamos, uno dice, si esto viene de este tipo de narrativas, viene del Foro Económico Mundial, al que van muchos estadistas a participar de reuniones, después vuelven a sus estados y dice, y aprendieron bien porque no solucionan nada de la gente, no solucionan la pobreza, no solucionan el trabajo, no solucionan la educación es increíble, el analfabetismo que hay más acá ahora en Argentina, una de las grandes preocupaciones es que justamente no se lee, y si se lee no se entiende. Perdón, Augusto, lo decimos hoy 11 de septiembre, Día del Maestro, ¿no? 2023. Por la duda, Sí. lo dejamos asentado. Buen día para hacer un vivo así. Exacto. Entonces, uno se pone a pensar, y bueno, este tipo parece que no tiene necesidades, está allá arriba, vive de sus libros y capaz del dinero esta, no sé, de estos grupos sociales altos que dicen lo que hay que hacer, pero no proponen algo para que realmente se solucionen los problemas de la gente. Porque si uno se pone a pensar, el mundo es más productivo, el mundo genera más capitales, es discutible igual también, porque uno puede decir financieramente o liquidez posta. Sí. Pero bueno, vamos a decir que hay mucho más capital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la tecnología hace que el ser humano trabaje menos, ¿no? ¿Por qué no nos centramos a que el ser humano viva más dignamente y le solucionamos más rápidamente los problemas a esta gente que no come, no tiene techo, no tiene casa? ¿Por qué no ponemos toda esta tecnología en eso? No, directamente, ¿qué vamos a hacer con los inútiles que no se van a integrar al sistema económico? ¿Qué le proponemos? Drogas y videojuegos. Es tremendo, es monstruoso, la verdad es monstruoso y es lo menos humano que puede haber como solución o como política pública, vamos a decirlo también. Sí, sí. O como direccionamiento político, ¿no? O ideal de sociedad, ideal de sociedad. Ya de por sí es tremendo que lo estén proponiendo así. El trabajo queda para, obviamente, para la gente de no caer en estas narrativas que son muy pesimistas para el ser humano. Como vos bien dijiste al comienzo, el animal pasa a tener el rango de
porque también lo propone Harari, dice, el ser humano no tiene, ¿por qué tiene el mismo, es superior al perro, al gato, a la vaca? ¿Por qué es superior? Solamente porque, no sé, construye cosas, solamente por eso, y ahí ya lo iguala. Y ya si alguien te iguala a un animal, es como, uy, bueno, ¿qué me esperan de estos tipos? Prácticamente. Bueno, Pero, ahí volvemos a los clásicos en Occidente, ¿no? Sin ir, ni siquiera me tengo que ir a la antigüedad de Aristóteles. Voy a Hobbes. Hobbes decía, hay una naturaleza distinta en la abeja o en la hormiga que construye mentalidades colmena y el ser humano que no lo hace, que se agrupa, pero para defender justamente la individualidad y la libertad. Eso es muy interesante que decía Hobbes, porque también lo pensaba en una perspectiva de psicología del ser humano. Y para él, si bien él tenía una perspectiva que de algún modo era positivista, era modernista, pero no dejaba de reconocer que había una naturaleza humana. Entonces, en eso te dabas cuenta que la perspectiva de uno de estos burócratas es en realidad la que apunta a la mentalidad colmena, a la mentalidad que trata de generar en el ser humano algo que no es, pero apela a quizá los peores instintos del ser humano, los instintos de subordinación, los instintos que no le permiten pensar por su cuenta, que no le permiten justamente hacer un buen uso de la razón y generar inclusive algo que va más allá de su condicionamiento. Porque desde el principio del video estamos hablando de eso. Se supone que el proyecto transhumanista era para superar los condicionamientos humanos y al final termina siendo una apología de los condicionamientos humanos para justificar su sometimiento. Todo lo contrario. y su destrucción. Y su destrucción, claro. En el mejor de los casos... Bueno, te digo, Harari pone hasta en discusión la libertad y el libre albedrío del individuo. Él dice, el individuo no existe el individuo, porque el individuo, como es un conjunto de algoritmos bioquímicos, entonces ya de por sí puede ser modificable por su exterior, por lo que vive, etcétera, etcétera. Todo eso es modificable y es modificable hasta con la tecnología. Todo eso se puede manipular. Entonces, como el ser humano es altamente manipulable, el individuo no existe y tampoco existe la libertad, el sentido de libertad y de libre albedrío. Así lo dice. Así que también pone en discusión todo este tipo de cosas, porque el ser humano pasa a ser una cosa que se maneja y se moldea, que no es, no se construye ni siquiera a sí mismo, no hay un yo que me haga, no sé, que tenga la voluntad de, no sé, yo quiero estudiar ciencia política, quiero jugar al fútbol, todo eso es consecuencia de química en el cuerpo, de bioquímica. Eso es el ser humano prácticamente. No hay nada más, sos materia que es manipulable, ya sea por cuestiones naturales externas al mismo ser o por la misma tecnología. Entonces, ya de por sí el ser humano el Homo sapiens, con el avance de la tecnología y todo eso, va hacia su propia autodestrucción porque en un momento dado el sistema económico lo único que va a necesitar es lo productivo y va a ser la máquina. Claro, sí. Pero yo ahí tengo unas preguntas incómodas para aquel que quizá le cierra el argumento transhumanista. Tengo algunas preguntas incómodas traídas desde, no sé, diversos puntos del pensamiento occidental, pero individuos del pensamiento occidental, y no solamente del pensamiento occidental. También en Oriente han sido planteadas estas cuestiones con las respectivas reformas de las distintas tradiciones, ¿no? Por ejemplo.
pero todos los que han planteado un pensamiento fatalista, en cualquier parte del mundo, un pensamiento de que el ser humano está determinado por algo y no puede ser de otra forma, para hablar de eso, es decir, que no existe la libertad, que no existe la voluntad humana, el espíritu humano, para justificar eso, tiene que haber algo que sea mucho más grande y que englobe esa categoría de individuo libre. Por lo tanto, se referencian ante una entidad superior de la que sea, ya sea una mente colectiva, un Dios que supuestamente castiga a La todos, sino... religión de los datos, así lo cierra el libro. Bueno, la religión de los datos, si hay una entidad colectiva que resuelve al ser humano en todo, ¿qué lugar cabe para el planteo de Harari mismo? Porque si el planteo de Harari no se hace de manera libre y, digamos, si su planteo no es una conciencia individual hablando y expresándose de forma genuina, entonces queda anulado ante lo único que existe, que es la realidad general colectiva. Es decir, ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste estos postulados? de vuelta, si hay una realidad que tiene razón por encima de la voluntad libre, o sea, si hay una realidad superior al individuo libre, que va a resolver todo lo del individuo y por lo tanto no existe la libertad y el individuo es una ilusión, ese es el que dice eso, ¿desde dónde habla? ¿Desde lo que es superior y lo resuelve? ¿O se vino a menos? O sea, o sea, si es lo superior hablando, se tuvo que venir a menos para dejar de ser, para ser un individuo que se expresa. Por lo tanto, entra en contradicción esa premisa. Por eso, todas las doctrinas fatalistas, ya sea en Oriente, en Occidente, siempre llevan al mismo callejón sin salida, que es negar la libertad humana, es ser libre para decir que no lo sos, en realidad. O sea, la libertad existe en potencia. No quiero decir que todas las personas son libres, porque también hay que decidir serlo. Pero por lo menos en potencia siempre existe la libertad humana. Y sobre todo la voluntad de hacer las cosas distintas. Porque de vuelta, hay una contradicción entre decir que la opinión, el individuo libre no existe. ¿Y quién lo dice? ¿Un individuo? ¿O lo está diciendo la entidad superior que supuestamente resuelve todo? Bueno, por eso mismo, yo creo que Occidente lo que podríamos decir ante esto es que ha perdido la técnica. Y esa técnica que ha sido el orgullo de la cuna de la civilización occidental, que la primera técnica fue la filosofía, la madre de todas las técnicas. Y a partir de perder esa reflexión consigo mismo, el occidental ha olvidado sus raíces, ha olvidado de dónde viene y por lo tanto no sabe cómo plantearse ese futuro. Por lo tanto puede venir cualquiera de estos sofistas, como se decía antes, y ahora lo podemos decir también, estos sofistas, a plantearnos que el ser humano no existe. Los charlatanes que cobran justamente por ser unos charlatanes. Entonces, como en la antigüedad, tenemos que prevenir a los incautos de que no caigan en la garra de los sofistas de esta nueva era, que son siempre los que tienen todos los sponsors, los patrocinios, todos los que en la misma Grecia, en la misma Grecia han atentado contra el Estado y que luego, bueno, ya lo vemos, tenían una opinión obviamente cosmopolita. Ellos siempre tenían la opinión cosmopolita, eran los que tenían todos los medios económicos, eran siempre los enemigos del Estado, como fueron los enemigos en Roma, como fueron los enemigos de los Estados-nación también, siempre hubo este tipo de individuos. Bueno, como para ir cerrando, justamente uno ve que la coyuntura o estos tiempos le da lugar justamente a este tipo de argumentación, porque tenés una sociedad, vamos a hablar de Occidente, que la realidad es que no lee, no se informa, vive el aquí y ahora rápido y trata de adquirir información lo más rápido posible. Entonces no se da
tiempo de tener un pensamiento profundo de lo que este tipo de eruditos o sofistas, como dijiste, no se pone a pensar en profundidad lo que están diciendo, sino como ya de por sí, vamos a decirlo, toma como una autoridad que viene de tal lado, porque lo patrocina justamente el WEF o X ONG o X lugar, entonces dice, esta persona es importante, lo que me dice es verdad. Entonces no hay un criterio así o un trabajo de ir deshilachando, poniendo en discusión, preguntando por qué lo dice, preguntando para qué lo propone, etcétera, etcétera. Hacer un poco también la discusión platónica o socrática, con la discusión socrática justamente para ir poniendo un poco en offside a los sofistas, ¿no? Porque Platón un poco hace, o Sócrates justamente un poco hace esto, ¿no? Este juego de ir preguntando, preguntar y dudar, todo este juego retórico o lo que sea, como para ir por lo menos discutiendo lo que el otro te pone como verdad absoluta. Es todo un trabajo, ¿no? De reflexión, de pensar. Pero bueno. Fíjate que justamente Sócrates, y obviamente Platón, por haber sido un discípulo de él, trataban de plantear una cosmogonía en Grecia, trataban de generar una especie de renovación de lo que es sus tradiciones y su cultura, para oponerse a esta concepción del panteón que resuelve al ser humano. Es decir, el mismo pensamiento fatalista lo tenían con respecto al panteón de los dioses, que de alguna manera el ser humano no puede escapar del designio de los dioses. Bueno, los que se oponían a esa concepción de la vida y de la existencia, para hablar de una libertad, y sobre todo una libertad de conocerse a sí mismo, y de encontrarse con el mundo tal cual es, aceptarlo tal cual es, y ahí se prueba la libertad. Bueno, eso lo tenían Sócrates y Platón, precisamente por eso se oponían a toda esta charlatanería. Sí, siempre hay que tratar de evaluar o guiarse por la realidad, no por, ni siquiera, que ahí está lo difícil, ¿no? De uno tratar de desentenderse de lo que su mente preestableció o da por sabido o entendido. Lo difícil está justamente hasta cuestionarse uno mismo y hacer el trabajo de, bueno, la realidad cambió, los tiempos cambiaron, hay cosas que ya no sirven, hay cosas que quedaron viejas, y eso te lleva también a construir también dentro de uno mismo algo en base también a la realidad cercana de uno, y no que te venga un charlatán a decirte que el hambre se acabó. Entonces, ahí está la cuestión también de no comerse estas curvas, que a ver, yo lo recontra recomiendo este libro, sí, porque te mueve el cerebro y es un tema de que no se habla prácticamente, creo que ni en Latinoamérica. Y también paso a recomendar el libro que lo voy a arrancar a leer, que es de Miklos Lukács, que justamente discute un poco esto. Pero creo que es el único justamente acá en Latinoamérica que hizo algo, un trabajo un poco más, un trabajo complejo, discutiendo filosóficamente acá con Harari, ¿no? Pero es algo, recomiendo a Harari también porque es un tema poco discutido, poco hablado, y que es la discusión central que se viene a futuro. Así que bueno, creo que para cerrar, eso, ¿no? Es un muy buen libro, muy discutible. Hay algunas cosas que son muy ciertas de cómo se construye el ser humano, pero hay otras cuestiones en las que revienta al ser humano y justamente él quiere la autodestrucción del Homo sapiens para pasar al Homo Deus, que ya prácticamente es una máquina, no una persona.
esta filosofía transhumanista es, nada, como corriente es muy interesante y está bueno hablarlo. Sí, porque hay que leer a los autores inclusive con los que no vamos a acordar, pero justamente es un gran ejercicio también para entender por qué no. O sea, hacerse las preguntas de hasta qué punto, en qué grados tiene razón el sujeto que escribe ese libro y en qué grados no. Y justamente saber distinguir una cosa de otra, porque eso hace un pensamiento libre, eso hace un pensamiento crítico, eso hace un individuo que se expresa libremente y vive de forma libre también. Entonces invitamos a que se lea el libro de Harari, precisamente para advertir sobre lo que muchas veces en los medios no se va a hablar, menos en Argentina, porque tenemos una coyuntura que está a años luz de ese tipo de discusiones. Pero justamente los invitamos, y por supuesto también a comprar el libro de Miklos Lukács, que obviamente ya estamos hablando de un aliado en esta lucha por mantenernos humanos, sobre todo. Porque la perspectiva que tenemos de patriotas es de aproximación al ser humano, no de negar al ser humano, justamente. Una perspectiva que toma la realidad del ser humano, primero situándose donde está, los pies sobre la tierra, reconocer las raíces y de ahí crecer hacia arriba. Por eso mismo, bueno, les agradecemos a los que estuvieron del otro lado, tanto acá en vivo y por supuesto a los que están mirándonos también en diferido. Les avisamos que dentro de poquitos días estaremos anunciando el próximo sorteo que vamos a hacer de un libro, ya verán cuál, así que vamos a seguir con los sorteos por un tiempito más, así tienen la posibilidad de llevarse un libro de interés para los que tenemos este tipo de pensamiento disidente alternativo. Así que muchas gracias y muy buena noche a todos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Chao, Lucas. chao, Augusto.